Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bendito Seguro. Hoy tenemos una invitada verdaderamente especial, Dora Raudales, la primera mujer hondureña y regia por adopción en conquistar la cima del Monte Everest. En esta charla íntima y profundamente inspiradora, Dora nos comparte su historia, los retos que enfrentó, sus experiencias en el camino y la mentalidad que la llevó a llegar literalmente a la cima del mundo. Quédate con nosotros porque al final de este episodio estarás tan motivado como yo para conseguir todos tus sueños sin límites. No te lo pierdas. Bienvenida, Dora, gracias por estar aquí. De verdad, estamos muy felices porque tú, Dora, estés aquí, no por cualquier cosa, sino porque eres una mujer que representa valentía. Y hoy por hoy hay que hablar de eso, de la valentía. Y yo quiero que nos platiques, que te sientas cómoda, aquí es tu casa, y podamos platicar a gusto de todas estas experiencias porque tengo demasiadas preguntas. O sea, créeme que primero con el aspecto mental, que yo creo que es una de las pruebas que más desafíos creo yo que te pudo haber puesto en esta gran meta que tú hiciste de llegar al Monte Everest, y no es cualquier cosa. Entonces, vámonos por los inicios. ¿Dónde estaba Dora? Vimos tu reseña y me parece muy padre, de una mamá de Tegucigalpa, que estudias la parte de idiomas, ¿verdad? Sí. Y luego vienes a Monterrey, educas tus hijos en casa, antes de que todo esto fuera como muy de moda en el tema del homeschooling, y en el tema, ¿qué es la Dora que en ese momento yo sé que tú la puedes voltear a ver? ¿Qué estaba haciendo antes de tener toda esta transformación? ¿Quién era esa Dora que estaba ahí? Bueno, primero pues muchas gracias por la invitación, No, es un súper honor estar acá. Al contrario. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí me he dado cuenta, ¿verdad? En el transcurso de todas estas aventuras que he pasado, que he sido una Dora y sigo siendo una Dora que me gusta crecer, ir creciendo. Entonces, como tú dices, cuando entro pues al mundo de la maternidad, que pues las que son madres saben que también es un reto bastante grande, es un Everest. Claro, exacto. Cuando empiezo en ese mundo, pues mi anhelo y mi deseo era poder educar bien a mis hijos, enseñarles bien, pues ir creciendo juntos, ¿verdad? Y pues en ese momento me pareció de que el homeschool pues era algo que podía ayudarme y ayudarlos a ellos, ¿verdad? En ese camino. Entonces me encuentro con esos pensamientos de querer ir creciendo y en este caso pues ir creciendo juntos con mis hijos. En ese camino, ¿verdad? Y como toda madre, después de un hijo y después el otro, porque son 3, y viene la tercera hija, los kilitos de más, ¿verdad? Sí. Como tú sabes, busqué la manera de ver cómo los bajaba y tener una vida saludable. Okay. Quería ser madre, pero también quería tener una vida saludable. Okay. Entonces empecé a combinar las dos cosas. Okay. Y sabía en ese momento, y todavía lo predico de esta forma, y es de que si la mamá está bien, física y mentalmente, sí, pues va a poder reflejar eso, y pues nuestros hijos, esposo y familia, pues también va a poder funcionar bien. Entonces sabía de que tenía que empezar en mí. Entonces pues busco hacer ejercicio, y pues hace 10 años comencé en el mundo del CrossFit. Okay. Yo me metí, como te digo, con el único objetivo de bajar de peso y sentirme bien físicamente, sin ningún objetivo deportivo, ¿verdad? Nada que ver, más que lo físico. Y cuando me encuentro en este mundo del CrossFit, encontré algo que pues me fascinó, y era de que vas escalando, y vas subiendo, y vas mejorando. Entonces me gustó porque ya antes había ido a gimnasios, había hecho otras actividades, pero todo era como muy lineal. Okay. Y el CrossFit me llevaba siempre a un reto más, y a un reto más, y a un reto más. Entonces, por muchos años haciendo CrossFit, me enamoré del CrossFit. ¿Competiste? Empecé a competir, y sí, empecé a competir, empecé a
a llevarlo a otro nivel, ¿verdad? Ajá. De una clase a pues un entrenamiento ya más estructurado, a buscar nutriólogos y pues luego pues a la competencia. Y pues gracias a Dios en este caminar pues también he tenido pues el apoyo de Alan, mi esposo. Y al inicio pues era como, como bien divertido de que voy a ir a una competencia y ahí iba Alan con los 3 niños y yo compitiendo. Y competía con personas de mucha menos edad. Pero eso fue lo que me gustó del CrossFit. Y esa es la Dora que pues en el momento que se convirtió en madre y en el momento en el que estoy ahora, ¿verdad? Puedo ver de que ha sido el deseo de seguir creciendo. Ahora, no te quedas en el CrossFit, vas a la parte de correr, que es así a campo traviesa, por lo que estuve investigando. Sí. Y estuviste también en competencias, primeros, segundos, terceros, o sea, no cualquier cosa. Yo quiero pensar que como tú bien dices, vas escalando, pero también el tema físico y mental lo vas trabajando a la par, ¿no? ¿Qué ha sido ese acompañamiento que tú has tenido? ¿Ha sido, por ahí veía una entrevista acerca o bien mencionas a Alan, tu esposo, decir, oye, voy a tener una coach porque quiero como renovarme? Supongo que este viaje que te lleva al Everest tiene que ver también con esta parte que todo mundo buscamos, como bien mencionas, de ir mejorando o ir creciendo. En este trayecto, ¿tuviste a alguien que te estuvo apoyando? ¿Cuál sería como ese camino? Porque a mí me cuesta mucho trabajo el ejercicio, me gusta vivir saludable, busco, sí. Pero el ejercicio es algo que admiro porque sé que lleva, aparte de constancia, determinación y no cualquiera. Entonces, quiero como desmenuzar esta parte de entender, aparte del crecimiento, qué acompañamiento mental llegas y empiezas a tener para poder llevar a mejores y a un reto mayor que es el Everest. Sí, pero fíjate que igual como te digo, la base fue CrossFit, ¿verdad? Y definitivamente en el momento que ya no vi el CrossFit solo como ir a hacer ejercicio para sentirme bien y bajar de peso, sino que cuando ya lo miré como, puedo competir, ¿verdad? O puedo ir a otro nivel, supe de que no podía ir al siguiente nivel sola. Sabía de que entonces ya la clase, ¿verdad? Para todos en general, ¿verdad? Con una sola coach, pues ya no era suficiente. Entonces encontré de que pues habían programas y habían coaches específicos que te ayudaban pues a prepararte para una competencia. Entonces pues lo busqué a este coach, ¿verdad? Ahorita pues nada más la parte física, que hizo una programación para mí, la cual yo pues seguía pues cada semana y pues me levantaba cada día pues con esa meta, ¿verdad? De poder llegar a un siguiente nivel, sabiendo de que ahora, porque había ya ido a competencias sin antes tener este coach. Entonces había visto los resultados. Entonces al ver los resultados de que no fueron como pues satisfactorios para mí, fue cuando entonces decido, ok, no puedo hacerlo sola, necesito un acompañamiento. Entonces busco ya un coach específico que me da un programa y me prepara. Entonces veo el mundo de diferencia que hubo cuando busqué a alguien así. ¿Ese coach que mencionas es a nivel físico? Fue a nivel físico. Fue a nivel físico en ese momento. Entonces cuando a mi mente viene el Everest, sabía de que tenía que modificar mi esquema físico, pero de tantas personas que yo había estudiado, que habían ido al Everest, y traté de estudiar a las personas más parecidas a mí, por así decir, ¿verdad? Mujeres, latinas, muchas mexicanas a las que he seguido. Entonces, todos concordaban con que subir el Everest era lo más mental que podía existir. Yo sabía por el CrossFit de que la mente juega un papel muy importante cuando tú estás en una competencia. Sí, claro. Sin embargo, pues no había recibido como una guía específica, simplemente pues los libros, pues seguir en redes sociales a personas que te dan, que te inspiran, etcétera, etcétera.
Y como yo sabía de que en la parte física un coach había hecho la diferencia en cuanto a mi rendimiento o a mis resultados, mejor dicho, entonces dije, necesito esa persona que me ayude mentalmente. Porque sinceramente uno dice, es mental, pero tú dices, pero sí, pero, Sí. pero ¿Cómo llego a lo mental? ¿Cómo es lo sé mental? Que ahorita oigo mi voz por dentro, pero ¿cómo llego a ese entrenamiento? Exacto. ¿Y cómo llegas? Sí, entonces fíjate que como todas las cosas se fueron dando, porque justo el año que yo me preparé físicamente, que me iba a preparar físicamente para el Everest, Alan me dice, mi esposo, voy a hacer un entrenamiento con una coach que me va a ayudar a superar algunos retos mentales que tengo para escalar, pero en la parte pues, del negocio laboral. Entonces ahí fue cuando me cayó el 20 y le dije, pues yo quiero también recibir ese curso porque también estoy muy interesada en que me ayuden en esta parte. No sabía yo, siempre había escuchado de que la mente es igual que un músculo, que si lo ejercitas, pues el músculo crece y se vuelve más fuerte. Lo sabía, ¿verdad? Pero no sabía cómo se entrenaba la mente. Definitivamente no lo sabía. Entonces entramos a este curso con esta persona y fue un cambio así, o sea, de la noche a la mañana. Ella nos ayudó a poder, primero que nada, ponernos una meta clara. Yo ya la traía esa meta, pero lo que yo no traía era la fecha. ¿Por qué no le había puesto fecha? Porque mentalmente, y aquí es donde vienen los pensamientos limitantes, ¿verdad? Claro. Mentalmente, yo sabía que en algún momento yo iba a subir el Everest, porque lo quería, lo anhelaba, pero no sabía en qué momento, porque empecé a ver las limitantes. Soy mamá, no es un hijo ni dos, son 3 hijos. Sí. No son adultos, están en edad donde más me necesitan. O sea, tengo 2 adolescentes, uno de 17, una de 16. Tengo todavía una niña de 11 años. Aparte de ser mamá, pues tengo estas labores de Uber, sí, claro. Y de cocinera. Porque... Está en una etapa muy difícil, de verdad. Entonces, con todos estos retos, mi anhelo por subir el Everest, también pensaba, pues tengo que subir 100 montañas antes de subir el Everest. También era parte de mis pensamientos que me limitaban. Es muy costoso, ¿verdad? Porque esta es otra cosa. O sea, yo me puedo preparar físicamente. Vamos a platicar de eso, porque tengo dudas de que no, sí. Todo el mundo lo vemos la parte soñadora, pero la parte práctica, es correcto. Como la vida, ¿no? Tiene sus retos. Sí. Entonces empezamos el entrenamiento con ella y fue venir y decir, estás viendo todos tus problemas, pero no estás viendo todos esos problemas como posibilidades. Entonces ella me ayudó a entender de que los problemas en realidad son posibilidades. Es como cuando tú tienes una tarjeta, claro, ¿verdad? Las de, no sé si se le dice aquí, naipe. Sí, se le dice. Las cartas. Las cartas, ándale, las cartas. Entonces tiene 2 caras, ¿verdad? Entonces me decía, tú solo estás viendo un lado de la cara, pero si le das vuelta a la cara, tiene otra imagen. O como la tortilla. Claro. Tú pones la tortilla, pero hay que darle vuelta a la tortilla para que esté bien cocida. Entonces me decía, dale vuelta y mira más bien que estas pueden ser posibilidades, que más bien esas son tus fortalezas y tus ventajas. O sea, soy mamá y puedo darle el mejor ejemplo a mis hijos. Tengo un equipo de 4 personas, o sea, ya no estaba viéndolo como, o sea, es un impedimento, no, exacto, o sea, es un equipo, son 3 niños, un esposo, imagínate todo el apoyo que tienes y cómo ellos pueden ser más bien, pues tu motor para poder llegar hasta la cima. Entonces, empecé a verlo de esa forma y lo otro es que me dijo, hay que ponerle fecha ya a esto. Pero como te decía, como la menor tiene 11 años, pues yo decía, espérate, cuando tenga unos 25 o 30, es posible que ya pueda yo realizar este sueño. Claro. Entonces fue, o sea, ponle una fecha pronta.
Entonces, como ya me estaba preparando, porque primero tenía que hacer una montaña arriba de 7000 o de 7000, y me estaba preparando para el Aconcagua. Que son 6000 metros. 6900. Entonces, yo dije, pues sí, ya voy a ir en febrero, ya estoy entrenando físicamente todo este tiempo. Entonces, ¿por qué no? Porque para ir al Everest vas una vez en el año, ¿verdad? Mayo y abril. Mayo y abril, que es pues primavera-verano allá. Y luego pues ya se acaba esa temporada y hasta la siguiente temporada. Entonces, yo iba en febrero a la Aconcagua, en febrero del 2024. Entonces dije yo, voy a estar en mi mejor forma. Claro. Entonces, el Everest tiene que ser en abril, mayo del 2024. Y en las otras montañas, en la Aconcagua, en el Pico de Orizaba, entiendo también, Sí. el Tasigua, que son montañas, digo, para los que no hacemos esto, pues altísimas, ¿qué reto significaba a ti, considerando lo que el Everest era tu meta final? Es decir, ¿los veías de una forma más fácil? ¿O qué representaba para ti también esas montañas, vamos a ponerlo así, antes de llegar a tu meta principal, a tu objetivo? Sí, fíjate que siempre, nunca lo vi fácil. O sea, nunca dije, está bien sencillo. Nunca lo vi de esa forma. Como te digo, aun cuando competía en CrossFit, tampoco miraba las competencias como, esta va a estar bien fácil. Sí, siempre como cuando vas avanzando, el siguiente paso o el siguiente nivel siempre tiene un reto, porque vas a salir de la zona confort en la que has estado acostumbrada y te vas a retar a un poco más. Entonces, así fueron las montañas. Yo empecé en la pandemia a subir montañas. Nunca había subido ninguna montaña hasta que se vino la pandemia y cerraron todos los CrossFit, gimnasios, etc. Entonces, todo lo que podíamos hacer era al aire libre. Y no tenía bicicleta, porque mucha gente salía a andar en bicicleta. Sí, claro. Correr me gustaba y salía a correr también. Y luego, pues, con un grupito de amigos que algunos de ellos pues ya habían hecho montaña, dijeron, vamos a hacer montaña, bueno, vamos. Y pues Monterrey tiene las montañas más hermosas de México. Claro. Entonces empezamos a subir las montañas de Monterrey, y creo que una mentalidad que desarrollé en el CrossFit, como te digo, y que también ya venía nato en mí, solo que se fue desarrollando es, bueno, si ya subí una de 1000, ahora la siguiente semana de 1500. Entonces, esos 500 metritos significaban un reto. Entonces, igualmente así fue el Pico de Orizaba. Lo más alto que tenemos acá cerca de Monterrey es en Coahuila, que está la Marta y la Viga, están a 3700. Entonces, una vez que superamos los 3700 y que ya íbamos una y otra vez y que ya 3700 pues ya no significaba tan difícil, o sea, mayor reto, el cuerpo se iba adaptando. Entonces, pues, ¿qué seguía? Pues el Iztaccíhuatl, 5300, y luego, pues el Pico de Orizaba, 5600. Entonces, del Pico de Orizaba, porque fíjate que fue hasta la segunda vez que yo, el segundo intento que yo subí a la cima del pico, porque en el primer intento, aunque físicamente estaba lista, hubo un mal clima. Entonces nos quedamos a 300 metros de la cima, a 5300 en el pico, y tuvimos que bajar. Entonces, cuando regresé al pico, venía otra vez bien lista, con el clima espectacular, y me dio mal de montaña. Para los que no sepamos qué es el mal de montaña. Bueno, haz de cuenta de que el mal de montaña es un fuerte dolor de cabeza. Todos lo presentan de distintas maneras, pero algunos síntomas son fuerte dolor de cabeza, ganas de vomitar, mareo, sobre todo eso. Hay gente que literalmente vomita. Entonces, era mi segundo intento. Llegué a los 5100, 5200, una cosa así, cuando ya íbamos a empezar la parte del glaciar, y me da el mal de montaña. Entonces estoy yo con el dolor de cabeza, con el asco, con ganas de vomitar. Le digo a mi guía, y entonces mi guía me dice, pues aquí la única forma de que se te quite es bajando. Entonces, cuando él me dice eso a mí, ahí fue cuando mentalmente yo dije,
o sea, porque ya mi esposo ya me había llevado, era la tercera montaña que viajábamos juntos, porque él siempre va conmigo. Entonces, y ya había ido la primera vez conmigo y una segunda vez al pico. Entonces yo dije en mi mente, Alan ya no va a querer regresar aquí, o sea, o subo hoy o ya, ¿verdad? Entonces... ¿Implicaba algún riesgo para tu salud? Mira, no era tan severo, okay, ¿verdad? Hay situaciones que sí son muy severas y ahí sí, o sea, bajas porque bajas. Bajas porque bajas. Sí estaba fuerte, pero recuerdo de que me senté y le dije, bueno, espérame, me senté y recuerdo que yo dije, Dios, tú sabes lo que anhelo subir esta montaña, ayúdame. Pero fíjate que esos minutos sirvieron para que mi cuerpo que se aclimatara y se reseteara y todo. Me puse los crampones y le dije al guía, no, démosle, ya se me está bajando. Y no se me estaba bajando, tenía asco, o sea, tenía así, ganas de vomitar. Pero empecé a subir y se me fue quitando, o sea, como que simplemente lo bloqueé de mi mente y, o sea, físicamente la verdad estaba bien. Entonces, pum, pum, pum. Entonces, me costó tanto llegar a la cima y que también ya era un segundo intento, que cuando llegué a la cima lo disfruté demasiado y fue ahí donde nació y se sembró esa semilla en mi corazón, tengo que ir al Everest. ¿Cómo, si lo haces, si lo tomamos por el lado que quieras? Llámese el cuerpo, cómo se adapta, cómo tenemos esta máquina, o por el lado mental, cómo lograste desafiarte a ti misma, decir, no, vamos a darle y disfrutar. Si lo vemos en cualquier aspecto de la vida, suena igual, ¿a poco no? Y eso es interesante de este tipo de pláticas, porque realmente te escucho y lo estoy viviendo contigo. O sea, sí, aunque yo no sepa que eso está en un pico de montaña y todo eso, lo vivo y lo asemejo en algún momento en que yo pueda tener una dificultad y me voy a acordar sí o sí de esto. Sí. Entonces la verdad es que suena, me hace muy inspirador escucharte, pero hay más. A ver, cuéntame. Yo creo que vamos a llegar a la parte muy medular de esto, porque a todos nos sorprende los retos y las hazañas del cuerpo humano, y más como dices tú que dices, yo soy mujer, soy mamá, soy regia, aunque eres de Honduras, sí, pero ya eres más regia también. Sí, no, tengo 20 años viviendo acá. Me imagino que te llevaste la bandera de México. Claro que sí, claro bien. Que sí. Entonces, una persona como todas nosotros que podemos estar escuchando y te identificas y haces esto extraordinario, entonces llegas a aclimatarte, llegas a empoderarte, porque una vez lo escuché, nadie puede llegar a empoderar a alguien, sino tú misma te empoderas. Y viene este tema de abril o mayo para hacer el Monte Everest. Y ahí, ¿qué pasa? Cuéntame tus preparativos. Llévanos de la mano en ese viaje que tú hiciste hasta llegar a la cima, porque creo que es súper interesante. Llega, toma la decisión en pareja y se va. ¿Y qué pasa después? Sí, este evento del Pico de Orizaba surgió 2 años antes del Everest. Okay. Y en ese momento que yo bajo, le planteo a Alan, quiero ir al Everest, pero empecé, y él sabe que cuando yo estoy con un tema, y entonces al inicio fue como, ok, sí, está bien. Y luego me mandan una noticia de que el primer hondureño llegó a la cima del Everest, más me motivo, más se enciende mi corazón y caigo en cuenta, a ver, primer hombre hondureño, pues si yo lo hago, primera mujer de Honduras, pues siempre los primeros no está mala idea, me gusta, y aparte pues, o sea, no era mi objetivo principal, pero pues sería una cereza en el pastel. Y empiezo a pensarlo, y ya cuando nos involucramos con este entrenamiento mental que fue vital, definitivamente, pues también sabía de que tenía que modificar la forma como estaba entrenando. El solo CrossFit no me iba a preparar físicamente para este reto. De hecho, desde que ya empecé con lo de las montañas y el Pico de Orizaba, una de las cosas que me dijo el guía en ese momento fue, tienes que empezar a correr. Entonces, pues yo no corría normalmente, o sea, corría en los ejercicios así, pero ponle bien poquito. Quizás había corrido un 5K, un 10K, y recuerdo una vez me reté a correr un 21 y fue maravilloso, pero hasta ahí nomás. Entonces,
nuevamente busqué ayuda de un coach que yo conocía, muy famoso acá en Monterrey, para que me hiciera un entrenamiento para correr y para prepararme en esa parte, ¿verdad? Que era la parte ya cardiovascular que necesitaba yo. Tenía mucha fuerza, pero sabía que necesitaba mejorar en la parte cardiovascular. Voy con él, me hace un programa, me mete al equipo y aquí es donde él me mete, o sea, él me metió en todo, o sea, fue un año intenso. Corrí varios 21, me llevó a la maratón de, o sea, 42 kilómetros de la Ciudad de México, precisamente por la altura. Me inscribió, digo, pero realmente yo me inscribía, pero él me decía esta, o sea, él me las decía. Carreras en montaña, trail running, me enamoré del trail running, o sea, ¿qué es lo que te gustaba? Es la combinación perfecta de correr y estar en la montaña. Ya. Entonces, o sea, es muy divertido, muy divertido. Es más relajante solo caminarlo, ¿verdad? Okay. Pero es muy divertido correr. Entonces, hice competencias de trail running y como tú dices, o sea, me asombraba de que pues quedaba en tercer lugar, en varias ocasiones quedé en tercer lugar, o en lugares así, o sea, importantes, sí. Entonces empecé a disfrutar todo ese proceso. Se viene la Aconcagua, regreso por tercera vez al Pico de Orizaba como parte del entrenamiento. Combinaba un poco de CrossFit, pero le bajé a la intensidad de la fuerza, le subí a la intensidad de la corrida y de la montaña. Empecé a ir a montañas, a las de Coahuila, que son las que te digo que son lo más cercano que tenemos, 1 hora y media de aquí de Monterrey. Usaba mochilas con peso para poder caminar con peso porque sabía que lo iba a necesitar. Regreso, como te digo, al Pico como parte ya del entrenamiento. Se viene la Aconcagua. Esto ya iba a ser, o sea, eran 2,000 metros más de lo que yo ya conocía que era el Pico, ¿verdad? Entonces también fue un buen reto. Y lo importante que hice, y fue pues muy bueno haber tomado esa decisión, es que con el equipo que fui al Aconcagua era el mismo equipo con el que yo iba a ir al Everest. Entonces desde un inicio pues yo ya les había planteado de que mi anhelo era el Everest en ese año y ellos pues ya me habían dicho de que pues tenía que hacer al menos el Aconcagua como mínimo, ¿verdad? El Aconcagua. Entonces ellos tenían esta expedición a la Aconcagua, me voy con ellos y con ese propósito de que ellos me conocieran a mí, conocieran cómo yo me desempeñaba en la montaña para ver si realmente iba a estar lista para un Everest, ¿verdad? Y también yo conocerlos a ellos, la forma de trabajar, que fue muy importante también porque la forma como ellos subieron el plan para subir el Aconcagua era por así decir, un mini plan como el que se usa en el Everest. ¿Y eran puros hombres? ¿Había mujeres? Habíamos solamente 2 mujeres, okay. Y luego eran los demás hombres. Éramos, déjame recordar, 6, éramos 8 okay. Los que fuimos a la Aconcagua en esa expedición, y éramos 2 mujeres y 6 hombres. Entonces estuvo muy, muy interesante la forma como ellos hicieron la escalada a la Aconcagua. Entonces cuando ya se llega el tiempo para el Everest, que ya fue en abril y que ya voy para allá, pues ya conocía yo a algunos de los guías, ya me conocían a mí, hicieron un plan un poquito más específico para mí, porque pues ya me habían visto, ¿verdad? Entonces, cuando tú llegas a Nepal, ¿verdad? Que es el país donde está la montaña, el Everest, llegas a la ciudad, que es Katmandú, te revisan todo el equipo. Y también, algo también que había sido bueno, es que en el Aconcagua me habían pedido prácticamente el mismo equipo. Tal vez solo fueron algunas cosas extras que tuve que comprar. Igual me lo revisaron y me dijeron, te falta esto, esto y esto. Y fuimos a comprarlo. O sea, todo eso para ir segura, ¿verdad? Con todo lo que se ocupaba. Y luego empezó la aventura, que fue increíble. Empezamos una caminata de 12 días. Esa caminata de 12 días empiezas en un pueblito que se llama Lukla. Okay. Viajas de la ciudad, viajas a Lukla y ahí empiezas esa caminata. Es una caminata que yo la puedo describir como una caminata muy espiritual. Muy espiritual porque aparte de que vas subiendo de altura, ajá, empiezas en 2,800
y te vas quedando a dormir en el siguiente pueblito, y en el siguiente pueblito vas caminando con tu mochila pesada, ¿verdad? Porque pues llevas comida, llevas tu sleeping bag, y llevas agua, ¿verdad? Pues vas con un equipo, o sea, la ropa que utilizas no tiene que ser de mucho frío porque todavía no estás en frío, pero de repente hela, entonces tienes que llevar alguna chaqueta, rompevientos y así. Entonces vas con tu mochila y vas caminando. Durante estos 12 días vas pasando por diferentes pueblos, te vas quedando en unos lugares, son como, le dicen tea house, ¿verdad? Okay. Son unos pequeños hotelitos, en unos hay agua, en otros no hay agua, entonces a veces te bañas, a veces no te bañas, y vas contigo misma, caminando, y todavía no es algo así súper pesado como fue al final ya la montaña, entonces puedes ir meditando, puedes ir pensando, puedes ir comparando, como tú dices, tu andar en la vida en ese andar. Vas conociendo su cultura también, que es una cultura muy interesante, aunque es muy diferente a nuestra cultura latinoamericana, pero es una cultura muy devota, muy espiritual, muy servicial. Entonces vas aprendiendo de ellos y de sus costumbres, y pues las ves y dices, o sea, qué bonito regresar y poder poner en práctica todo esto que ellos hacen, porque el servicio que te dan durante todo ese tiempo, o sea, ellos están en sus casitas albergando gente que viene de todo el mundo, con diferentes culturas. Entonces, esta caminata es hermosa, yo la recomiendo a todo el mundo porque también hay una expedición que solo es llegar hasta el campamento base, okay, y es hermoso. Entonces, fueron esos 12 días y llegué al campamento base. En el campamento base, que ya estamos a 5,300, pues ahí sí empieza la verdadera aventura Everest, ¿verdad? Ahí es donde ya dices, bueno, ya estoy aquí. Hay un entrenamiento todavía extra de 5 días, okay, que para algunos no es nuevo, pero para otros como yo, completamente nuevo, que es escalada en montaña. O sea, ¿es tipo rappel? Sí, pero en hielo, ¿verdad? En hielo, mejor dicho. Entonces... ¿Y eso no lo habías hecho? Yo no lo había hecho, porque bueno, el Pico de Orizaba, el Ista, el Aconcagua, son montañas que aunque tienen glaciar, pues tú vas caminando, no tienes que escalar absolutamente nada, más que ir caminando. Si usas tus crampones, que son unas púas que te pones en las botas, para ir más seguro tu pie, usas arnés para ir amarrado a tu guía, pero no usas equipo para escalar, ¿verdad? O sí, todo esto. Entonces, fueron 5 días de entrenamiento, ya sea que supieras o no supieras, todos teníamos que hacer ese entrenamiento. ¿Y las herramientas, lo que necesitabas, ya lo llevabas? Sí, ya lo llevaba, porque era parte del equipo que nos habían pedido. Okay. Yo trataba, sabiendo de que pues esto era algo nuevo para mí, si nos decían, lo vamos a repetir 2 veces, yo trataba de repetirlo 4. O sea, me esforzaba, era bien duro, pero me esforzaba porque yo decía, porque quiero ir bien lista. Y esto es algo que yo no había entrenado. Sí, tu vida depende de que lo sepas hacer. Y que supiera usar bien el equipo. Esa era también la parte, el propósito de este entrenamiento, que supieras utilizar bien tu equipo, conocer bien tu equipo. Entonces, aprendí a subir en hielo, a bajar en hielo, a amarrar mis cosas, ¿verdad? Preparar todo eso. Lo más difícil para mí fue caminar en montaña inclinada de un punto a otro, ¿verdad? O sea, sí, o sea, vas agarrado de aquí, vas poniendo las puntitas de tus botas, pero tienes que dejar caer tu cuerpo para atrás, está en la misma, o sea, sí estuvo, wow. Esa fue la parte porque le tengo miedo a las alturas, ¿verdad? Con todo y eso ahí andabas, con todo y eso ahí andabas. Y mira, ha sido bien chistoso porque sí me han tocado otras montañas acá en Monterrey, de que yo le sufro y sudo, porque cuando yo tengo que caminar por una cosita así muy chiquita y esté el abismo ahí, olvídate, o sea. Pero lo haces. Pero lo hago, sí. Eso es impresionante. Sí, lo hago. Porque yo creo que no cualquiera. Y entonces te haces estos 5 días de entrenamiento y lo logras, o sea, ¿ya te sientes segura? Sí, ya me siento segura, ya supe cómo era. Entonces ya empieza una temporada, que esto creo que nos tomó también otros 5 o 6 días, 6 creo, que se llaman las rotaciones. Entonces, una vez de que ya estás a 5,300,
ya estás utilizando, o sea, vives a 5.300, es como casi como que si estuvieras viviendo en la cima del pico de Orizaba, ¿verdad? Entonces ya vives ahí está tu tienda de campaña, ahí comes, ahí duermes, ahí todo. Empieza ya las rotaciones, que ya es empezar a preparar el cuerpo para lo que es la siguiente altura y la siguiente altura. Entonces, estas rotaciones significaba salir del campamento base, 5.300, ir una noche al campamento 1, que son, que no recuerdo, 5.800, una cosa así, no, 6.000, y luego al campamento 2, allá dormimos 2 noches, 6.700. Del campamento 2 hicimos caminatas, porque estuvimos 3 días en el campamento 2, llegamos hasta el campamento 3, que son 7.100, sí, 7.100, y de regreso nuevamente hasta el campamento base. Todo esto se llama aclimatación. Llevar el cuerpo a la siguiente altura, que se sienta cómodo. Yo llegué al campamento 1 bien cómoda, llegué al campamento 2 y ahí hasta el segundo día me volvió a dar el mal de altura, que como te decía, también me dio en el Aconcagua, es el asco, ¿verdad? Ganas de vomitar, dolor de cabeza, pero ya lo sabía cómo manejar. Ya podía, sabía de que con una paracetamol o con ibuprofeno se me iba a quitar en minutos, y ya mi cuerpo nuevamente tenía que comer aunque no sintiera ganas. O sea, mira, nos hacían mucho, digamos, para los desayunos siempre hacían pues la avena, ¿verdad? Ya si la querías con leche o no. Muchas cosas con carbohidratos, y pues por la zona en la que ellos viven, Nepal está entre China y la India, entonces pues esos alimentos, pues muchas cosas con fideos, ¿verdad? Como China, y arroces, muchos arroces, pero con las combinaciones de las especias de la India. No comen nada que tiene que ver con vaca, nada de carne, ¿verdad? Porque veneran la vaca. Entonces pollo, ¿verdad? Pollo y todas esas cositas, a veces pues huevo en el desayuno, a veces unas cosas bien raras que uno ni sabía que estaba comiendo, a veces sabores que no agradaban, sabores que sí, ¿verdad? Pero ahí ibas, te acoplas. Entonces, ya ibas con los 8 compañeros. Ahí ya éramos 15. Porque, ¿mujeres? Sí, mujeres éramos 1, 2, 3 mujeres. Pero latina nada más tú. Latina solamente yo. Y de ahí pues los otros compañeros, que también andaba un latino, un peruano, y luego todos pues de Europa, ¿verdad? De diferentes partes, sí. Entonces haces esas rotaciones, subes, bajas, te acoplas. ¿Y cuándo es el momento? Yo creo que me hables, o sea, yo quiero pensar que es 5, 4, 3, 2, bueno, ya, recoge tus cositas, vamos. Sí. ¿Qué pasa en tu mente, en tu estómago, en la cabeza? Sí. Cuando dices ya. Sí, ya es bien emocionante esa... ¿Sientes ansiedad? ¿No sientes ansiedad? Sí, bastante. Pasa? Pues fíjate que mira, hicimos las rotaciones, yo sentí pesadas las rotaciones, o sea, la primera rotación, solamente al campamento 1, pasas por una zona que se le llama el Khumbu. El Khumbu, haz de cuenta que es pedazos de hielo que se caen y se acomodan. Entonces ahí están las famosas escaleras, ¿verdad? Que tienes que caminar por escaleras porque está un pedazo de hielo acá, el abismo, y otro pedazo de hielo. Sí. Entonces es una zona que no es, pues no es una montaña fija, ¿verdad? O sea, no es un piso así, son pedazos de hielo, ¿verdad? Que se han ido cayendo y se han acomodado ahí. Haz de cuenta como que si fuera un mar, pero de hielo, y se acomodan. Entonces, con el sol, eso como se derrite, eso se va moviendo. Entonces uno tiene que pasarlo en la madrugada. Entonces mi primera vez que yo pasé por el Khumbu, esto estuvo, o sea, terrible. Tenía que subir, tenía que bajar, tenía que saltar, tenía que pasar unas escaleras, tenía que rapelear mucho de subida y de bajada. Y aparte, pues era la primera vez que ya, o sea, empezábamos a subir, ¿verdad?, de altura. Entonces recuerdo que en la rotación estuvo pesado. Ya cuando ya terminamos la rotación, nos dijeron, vamos a esperar la ventana del buen clima. Entonces,
La ventana de un buen clima allá significa que los vientos sean menores a 20 kilómetros por hora. Y los vientos durante todo este tiempo habían sido de 50 kilómetros por hora, 70 kilómetros, hasta 100 kilómetros por hora. Entonces teníamos que esperar que todo eso bajara. Se tardó esa ventana, fueron 10 días. No, 10 días de espera. Base? Entonces estábamos en campamento base y lo que hicimos en esos 10 días, 5 de esos días nos mandaron a un pueblito más abajo. Unos podían irse a la ciudad, otros a un pueblito más abajo, bajar un poquito de altura para descansar el cuerpo. Yo y otros compañeros decidimos viajar a Katmandú, a la ciudad. Ahí estuvimos unos días para dormir en cama nuevamente, para bañarte bien, sí, claro, comer bien y que tu cuerpo volviera a cargar pilas, okay, energía. Y luego regresamos porque todavía no se sabía, o sea, no fue como que nos dijeron, sí, son 10 días, sí, sino que estamos a la espera. Pero sí, nos permitieron esos 5, de 3 a 5 días, fueron 5 al final. Regresamos nuevamente al campamento base y a seguir esperando. Entonces ya cuando regresamos ya se empezó como a ver más o menos las fechas y nos iban diciendo, va bajando, o sea, de que de 70 kilómetros ya está en 50, ya está hasta que se miró una buena ventana de clima que era como del 19 de mayo como al 23 de mayo, que el clima ya, o los vientos ya bajaban entre 5 y 10 kilómetros por hora. Entonces era así como perfecto esa temporada. Entonces nos dijeron, vamos a hacer la subida en 4 días y la bajada son 2 días. Para aguantar esa ventana. ¿O? Sí, no importaba si, por ejemplo, la ventana era del 19 al 23. Cada equipo, porque vamos diferentes equipos, van muchos equipos, ¿verdad? No solo el equipo con el que yo estaba. Entonces, cada líder de equipo escogía qué día del 19 al 23 iban a hacer la cumbre. Okay. Iban a hacer la cumbre. Porque lo importante era que esos vientos no estuvieran en la cumbre. Okay. O sea, del campamento 4, 8000 a los 8800. Entonces, pero para hacerlo entre el 19 y el 23 tenías que empezar, no importa qué día, 4 días antes, porque son 4 días para subir y 2 días para bajar. Entonces, nuestro equipo decidió que la cumbre la íbamos a hacer el 20 de mayo. Okay. Lo que implicaba que salimos del campamento base el 16 de mayo, ¿verdad? Okay. Para que fueran los 4 días. Cuando se nos anunció de que el 16 de mayo era el día que íbamos a salir a la 1 de la mañana, por lo que te decía de que del campamento base, el campamento 1, está ese Kumbu. Nos dijeron que salíamos a la 1 de la mañana, entonces pues ya empezó la adrenalina, ¿verdad? Ya nos pidieron dejar todo listo, estar a las 12 de la noche, comer algo, nos iban a tener algo preparado ahí en una tienda de campaña que era donde nosotros comíamos. Entonces nos pidieron, esto es lo que vas a llevar, a esta hora tienes que estar acá, ya listo. Entonces recuerdo yo de que ya fue el momento, las 12 de la noche, fui a tomar mis alimentos, ya lista, anuncié a mi familia, ¿verdad? De que, porque iban a ser 6 días, yo que no iba a tener comunicación. Y ahí la comunicación es satelital, supongo. Mientras estaba en el campamento base, ellos tenían un internet, ¿verdad? Que podíamos adquirir, bien caro, sí, pero muy necesario. Entonces, que justo me duró hasta ese día, o sea, la última llamada que hice, fue ya los últimos datos que tenía. Lo que sí llevé era pues ya un GPS que con una app tú puedes mandar mensaje satelital y ellos me podían seguir. Entonces, ya me alisté. Y lo primero fue anunciarles, salgo este día, y en el momento que ya nos íbamos 5 minutos antes, pues le hablé a mi esposo, la última llamada, y le hablé a mi mamá con mi hermano, ¿verdad? Que hicimos una llamada grupal, ¿verdad? Que eran los que estaban así al pie del cañón. Entonces, recuerdo, pues mi esposo siempre fue de que tú puedes, tú eres fuerte, y siempre fue así, pero recuerdo las últimas palabras de mi mamá, que esas me acompañaron todo el camino.
Ella es una persona muy espiritual, que lee mucho la Biblia, y ella en algún momento leyó una fracción de la Biblia donde decía de que Dios nos ha dado las fuerzas del búfalo. Entonces, hasta me dan ganas de llorar. Ay, sí, yo también. Casi oigo a mi mamá decírmelo. Sí, entonces, fíjate que no había llorado. Mira, Primera entrevista padre, que qué yo... padre. Estamos llegando A lo bueno. A lo bueno. Entonces, pues ya me despido y me dice eso mi mamá: hija, Dios te ha dado fuerzas de búfalo y esas fuerzas son las que te van a llevar a casa. Entonces me despedí de ellos y me fui con Ya esas agarraste palabras. fuerza. Agarré mucha fuerza ahí, me fui con esas palabras y empezamos la travesía. La travesía implicaba del campamento base, ya no parar en el campamento 1 más que a comer algo o tomar algo, sino que directamente al campamento 2, Ok. o sea, de 5.300 subimos a los 6.600. Estamos hablando qué temperatura tenía ahí. Ahí estábamos entre unos menos 15 a unos menos 20. Menos 15. Sí, sí. Dios de mi No, vida. ahí estábamos, pero felices con los menos 15, ¿verdad? O sea, ¿En serio? O sea, ya el cuerpo wow. se empieza a acostumbrar. Porque tú Porque no sentías frío. tenías que utilizar Sí. el equipo. Y de verdad de que con un buen equipo No pasa. no pasas frío, no pasas frío. O sea, las botas, las calcetas que usas, ¿cómo es que se llama? La ropa térmica, lo que va encima. O sea, realmente que como ha ido evolucionando esto, ¿verdad? Han ido mejorando el producto de las cosas que Ya. nosotros utilizamos. Entonces, cada vez es mejor. Wow. Entonces, pues no sientes tanto frío, pero sí te proteges muy bien. Entonces, llegamos hasta el campamento 2, fueron 12 horas, y en el campamento 2 estuvimos 2 noches. Una noche porque llegamos, pone como a las 2 de la tarde, entonces fue dormir esa noche y descansar completamente la otra noche. ¿Por qué? Porque luego salimos el día siguiente tempranito al campamento 3, nos tocó desde el campamento 2 al campamento 3 sol. Ahí sí hubo un poco de sol, no se sentía tan fuerte el frío. Llegamos al campamento 3, todavía no utilizábamos oxígeno. Nos hemos saltado una parte importante Sí. de los Sherpas. Ay, no. Que yo me llama, desde que oigo el nombre, entiendo como que son estos guías, pero aparte viven en la montaña, pero es una cultura. ¿Qué es el Sherpa y qué significa para los que hacen todo esto del Everest? Sí, no, definitivamente, como te decía en un inicio, o sea, ellos al tener esa maravilla, ¿verdad?, de montaña, ya porque es una cosa impresionante, es una belleza, pues su vida gira alrededor de eso, gira alrededor de esa montaña. ¿Son nativos de ahí? Son nativos de ahí. Los Sherpas se le llama como a un grupo de personas, no todos los que viven en Nepal son Sherpas, Ok. ¿verdad? Es un grupo de personas, pues no sabré decirte, ¿verdad? ¿Por qué razón estos sí son Sherpas y estos no? Pero bueno, es un grupo de personas que ellos, su misión en la vida, no sé si siempre fue así, pero su misión en la vida es guiarte. Es guiarte. De O sea, hecho, conocen los caminos, conocen. ellos mismos tienen que poner, se pone una cuerda fija que está desde el campamento base hasta la cima. Entonces van primero un grupo de ellos, porque quien organiza todo esto es el gobierno de Nepal. Entonces va un grupo a poner esa cuerda y hasta que la cuerda está hasta la cima, entre eso y la ventana de buen clima es cuando ya se puede empezar a hacer los ascensos. Okay. De todos los equipos, porque De imagino todos que los todo el equipos, mundo, ¿no? sí, de todos los equipos, o sea, se les dice, ya está la cuerda, esa es la primera señal, y luego es que igual lo de la cuerda va muy relacionado con el clima también, Okay. porque para ellos poner también la cuerda, también el clima no tiene que estar tan nefasto. ¿Y ¿verdad? va un Sherpa por equipo? ¿O va No, por persona? el gobierno escoge qué equipo ese año, ponle que si son 40 equipos, Okay. qué equipo ese año se va a encargar de poner la cuerda. Voy a tomar agua. Sí, claro, sí. Yo te pregunto porque
ahorita mencionabas que hiciste todas las montañas con un cierto equipo, 8 personas, ahora ya vienes 15 personas, y esos vienen con, o sea, ¿cómo escoges tu Sherpa? ¿Te escogen? Eso estuvo muy, muy bonito. Todo el entrenamiento, o sea, desde que sales del pueblito que te decía de Lukla hasta que llegas al campamento base, solo es un guía, el que iba con nosotros, 1 o 2 guías, el que iba con todo el grupo de 15. Llegamos al campamento base y todo el entrenamiento, 2 guías, 3 guías, que son como los principales del equipo. Las rotaciones, 2, 3 guías para todos, ¿verdad? Pero el día que ya se va a hacer el ascenso final, se hace una ceremonia. Se llama Puya, esa ceremonia. Y ese día nos presentaron ya vienen todos los guías, o sea, ya que son personas que viven ahí, que su trabajo principal es esa temporada del año, o sea, ese ascenso, porque ni siquiera estuvieron con nosotros todo el proceso, que todo el proceso fueron, no sé, 40 días, ni siquiera estuvieron en todo el proceso, sino que ya solo esa última tirada. Entonces, la presentación estuvo muy bonita. Yo siempre decía a Dios, dame un ángel que es el que me va a llevar y me va a traer. O sea, dame una persona así, la mejor. Entonces, yo sabía que cuando me lo presentaran iba a ser así, el mejor de los mejores. Y entonces tuvimos esa reunión donde nos dijeron, van a salir este día. Fueron como 2 días antes. Vamos a salir el 16 de mayo. Ellos escogieron por cómo nos conocían. Y ellos conocen al grupo de Sherpas y nos conocieron a nosotros durante este tiempo. Ellos escogieron quién iba a ir con quién. Nos estudiaron, por así decir. Wow. Entonces fue así como que nos pusieron según como ellos pensaban que nos podía ir mejor. Entonces también eso, otra de las cosas, o sea, el equipo muy profesional desde el inicio nos dijeron, sigan nuestras instrucciones, por favor no vayan en contra de nuestras instrucciones, porque nosotros conocemos, vivimos de esto y tenemos años de experiencia. Porque, o sea, ya ves que puedes decir, no me gusta, no quiero ir con él, o dame a este, ¿verdad? Y ellos nos decían, o sea, sigan las instrucciones lo más que puedan, siempre. Igual cuando ya vayan en el ascenso, si ellos les dicen, ya no, háganle caso, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas las llevábamos como bien claras. En el momento que ellos nos dijeran, ya no, es porque ellos saben que algo puede pasar. Y o sea, nos dijeron, por favor, sigan todo al pie de la letra. Entonces, y háganles caso a ellos. No vamos a poner en este equipo, porque era un muy buen equipo con el que fui, personas que no tengan la capacidad, ¿verdad?, para tomar decisiones. Aparte, cada uno de ellos llevaba su radio y había otro grupo en el campamento base que estaba monitoreando a cada uno. Porque si éramos 15 personas, eran 15 guías. Y a cada uno de los guías, ellos tenían que estar notificando por dónde íbamos, cómo íbamos, ¿verdad? Todo eso, qué nos faltaba. O sea, todo eso lo iban notificando, para que siempre estuviéramos todos bien cuidados. Es vital eso en esta montaña. ¿Y hablaban inglés, español? Bueno, como ellos son de Nepal, entre ellos hablaban en nepalí. O sea, entonces ahí ellos, pues su comunicación, uno perdido a saber qué estaban diciendo. Y mi comunicación si me los pasaban, hablaban conmigo en inglés, ¿verdad? Si hablaba yo con los que estaban en el campamento base por la radio. Y en el caso del guía, que era lo que te dije, pues él no hablaba mucho inglés, más que lo básico para poder sobrevivir allá en la montaña. Entonces, la verdad es que el trabajo de ellos es un trabajo impresionante. Yo lo primero que le dije cuando me lo presentaron es, mira, esta es mi familia, saqué una foto, esta es mi familia, mi esposo, mis 3 hijos. Voy a ser la primera hondureña, así que tienes la misión de llevar a la primera hondureña, pero la misión más importante que tienes es que yo tengo que regresar con estas 4 personas que están acá esperándome. Entonces todo esto, pues yo lo platiqué con él, y pues como te digo, la subida con él fue muy, muy bonita, muy cuidadoso en todo momento. Cuando yo misma ya no podía, yo le decía, vamos, o sea, yo trataba de animarlo a él, pero realmente me estaba animando a mí, ¿verdad? De que vamos, sigamos, y Tú llevas tus cosas.
yo llevaba mi mochila con mis cosas, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, ellos son muy fuertes. Okay. Entonces ellos todavía llevaban parte de nuestras cosas. Parte de nuestras cosas, porque, por ejemplo, él me ayudó con mi... En las rotaciones dejamos nuestro sleeping bag en el campamento 2. Okay. Dejamos todo lo que pudimos, en esas rotaciones dejamos todo lo que pudimos en el campamento 2, para que en el ascenso final, tanto el Sherpa como yo, no tuviéramos que volver a cargar las mismas cosas que no necesitábamos acá, sino que íbamos a necesitar a partir del campamento 2. Entonces muchas cosas las dejamos en esa rotación. Sin embargo, pues él siempre me ayudaba. Si me miraba muy cansada me decía, bueno, dame este litro de agua, yo te lo voy a llevar, y así. O sea, él trataba de que yo llevara lo menos posible para que yo pues tuviera más energía en Y todo el serio. equipo trae el mismo ambiente, es decir, no el ambiente, sino la misma mentalidad. Hay alguien que te haya tocado animar, hay alguien en ese trayecto, llámese, estamos hablando del campamento 2, Sí. ¿verdad? Al campamento 3, que es donde entiendo que tiran la línea y vas en ascenso. ¿Pasó alguna situación que tú, como enseñanza de vida, te haya dejado en este trayecto o continuamos en el... Fíjate que es muy interesante, muy, muy interesante porque, o sea, aquí volvemos a la mente, ¿verdad? O sea, la mente juega un papel principal, así literal como lo habían dicho todas estas personas que yo había leído y escuchado de que es un 80%, así es. Porque toda la primera parte, la caminata, el campamento base, el entrenamiento, las rotaciones, pues tú empiezas a conocer bien a las personas y ya empiezas a identificar, él es el más fuerte, él es el más rápido, el tal cosa, y empiezas a ver todas esas cosas, empiezas a ver que hay quienes se quejan un poco más, hay gente que se quejaba mucho de la comida, por ejemplo, o del frío, o de muchas situaciones, ¿verdad? Entonces vas viendo la actitud de la gente y cómo la actitud puede ayudarte o no en tu desempeño. Sin embargo, el ascenso final es otra cosa. O sea, una vez de que tú ya terminaste las rotaciones y todo, y que te digo, ay, qué rápido él, qué fuerte él, pero ya la hora de la hora, ese ascenso final, porque acuérdate que llegamos hasta el campamento 3. Eso fue nuestro entrenamiento hasta ahí. Todo a partir del campamento 3 para arriba, que es del 3 al 4 y del 4 a la cima, o sea, 2 segmentos, fueron los más difíciles. O sea, no tuvieron, pero ni un pelito que ver con todo lo de aquí. A ver, vamos a ese la verdadera cima, el verdadero Everest, comienza en el campamento 3. Y yo no tenía esa idea. Pero fíjate que fue muy interesante porque como yo te digo, llevaba mi aplicación para poder mensajearle a Alan, ¿verdad? De por dónde iba, cómo iba. Entonces, pues yo le iba comunicando, ya salimos, ya estamos en el campamento 2, estamos descansando, mañana salimos al 3. Cuando llegué al 3, le notifiqué, ya estoy en el 3, estuvo duro, pero aquí estamos bien, estoy fuerte, me siento bien. A partir del 3 ya empiezas a utilizar el oxígeno. Okay. Pero todo cambió en el 3. Pero lo que te quería decir es que cuando le mandé el mensaje de que ya estoy en el 3, dormíamos una noche ahí y comenzábamos del 3 al 4 el día siguiente. Entonces recuerdo de que del 2 al 3 hice 8 horas, entonces más o menos pregunté y me dijeron, sí, más o menos es similar, otras 8 horas. Entonces yo me relajé de que, bueno, pues va bien la cosa, no la veo tan difícil. Pero esa noche me contestó Alan, o sea, llegó el mensaje, él lo recibió. El primer hondureño que había subido el Everest, él estaba en contacto siempre conmigo, pero durante este último proceso estaba en contacto con Alan. Estaban ellos dos juntos hablando, Alan le notificaba todo, Dora va por acá, Dora acá. Y cuando Alan le notificó, ya está en el 3, va bien, dice que no sé qué, él le dijo, bueno, ahora dile a Dora que viene lo más difícil. Viene lo más difícil de la expedición y aquí es cuando ella tiene que estar enfocada y pensando en por qué lo está haciendo. Aquí es donde tiene que poner toda su mente en marcha.
Entonces recuerdo que leí ese mensaje, dice Ronald, de que